Y vamos a leer en la lectura bíblica de hoy, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 9 al 13, en donde Jesús les dice a sus discípulos: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O líbranos del mal, como dice la Reina Valera. A veces Jesús se apartaba a lugares a solas, allí en intimidad con su Padre, para tener sus devocionales de oración, sus momentos de oración, de presentarse delante del Señor. Pero esta vez todo parece indicar que oraba tan cerca de sus discípulos, o sus discípulos estaban cerca de él, que al terminar de orar, uno de ellos le dice, allí en Lucas 11:1, dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, refiriéndose aquí a Juan el Bautista. Enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí Lucas no nos revela, por supuesto, el nombre del discípulo que hizo esta petición. Pero lo que sí podemos deducir es que este discípulo fue impactado por la forma en que Jesús oraba. Y no por el mismo acto de orar en sí mismo, porque los judíos desde muy temprana edad eran enseñados a orar desde muy pequeños. Y la vida religiosa de ellos estaba dividida en periodos de oración todos los días. O sea que no tenían desconocimiento de la oración. Pero podemos concluir entonces que este discípulo le impactó no la oración en sí, sino la forma en cómo Jesús oraba. Entonces, bien podemos parafrasear su petición diciendo: enséñanos a orar en la forma que tú oras. Enséñanos a orar como tú estás orando, Maestro. Y Jesús aprovechó la ocasión entonces para dejar establecidos principios básicos de cómo orar a Dios el Padre. Y hoy quiero que analicemos la primera expresión de este Padre Nuestro, de esta oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos en esa ocasión. Padre nuestro que estás en los cielos. Una frase que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, pero que tiene un contenido rico y precioso que hoy quiero que analicemos, ¿sí? Quiero que analicemos cada una de estas palabras, porque tienen implicaciones sumamente provechosas para la vida devocional de cualquier cristiano que se considere un seguidor de Cristo. Como así también toda la oración tiene beneficios, ya que en ella reconocemos a Dios y perdonamos a quienes nos ofenden. Los versos 14 y 15 a continuación de lo que leímos al principio dice: Jesús, si perdonamos a otros sus ofensas, también nos perdonará a nosotros nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonamos a otros sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros las nuestras. Y pasamos entonces a la primera palabra. La primera palabra es Padre. ¿Es cierto, mi hermano, que Dios es creador? ¿Sí? Bien. Gracias, Lorena. No es hora de dormir, mi hermano, ¿eh? Es cierto que Dios es creador, que es juez, que es Señor, que es Maestro, que es proveedor, sustentador y protector, y que con su cuidado providencial sostiene nuestra existencia. Créelo, mi hermano.
Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados y revelarnos al Padre Celestial, para que vos y yo pudiéramos conocer a Dios más íntimamente. Ya que sin ese sacrificio, nunca ninguno de nosotros hubiéramos podido llegar a Dios. En el Antiguo Testamento se referían a Dios fundamentalmente como el Padre del pueblo hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como sus apóstoles establecen la idea del Señor como el Dios personal de las personas. Como tu Dios personal, como mi Dios personal. Y por eso Cristo nos enseñó a orar al Padre nuestro que estás en los cielos. Con la expresión Padre, Jesús revela su intención de que nosotros, los cristianos, comprendiéramos lo que los santos del Antiguo Testamento no pudieron entender en su totalidad. ¿Qué es esto? Que podemos tener la bendición de un parentesco íntimo con el Dios vivo del universo. Por lo tanto, al orar al Padre, debemos hacerlo con confianza, en quietud, hacerlo sin temor, hacerlo sin reservas, con toda intimidad, con anhelo, con afecto, con emoción sincera delante de nuestro Padre. No estamos hablando con alguien que no está dispuesto a ayudarnos, que no está dispuesto a oírnos, sino estamos hablando con un Padre que se complace en suplir las necesidades de sus hijos. Como decía Mónica, aún los imposibles. Ahora bien, lejos de ser un título que todas las personas puedan usar para Dios, los evangelios enseñan que solo el que está en Cristo tiene el derecho, tiene el privilegio de poder dirigirse a Dios de esta manera, como Padre. La Biblia enseña que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal y ponemos nuestra fe en Él, nacemos a una nueva vida y somos adoptados como hijos de Dios. Eso garantiza, mi amado, que venimos a formar parte legítima de su familia, con todos los derechos, con todos los privilegios, pero también con todos los deberes que nos pertenecen como creyentes. Aprendemos por medio de la Biblia que no podemos llamar a Dios Padre si no es por medio de Jesús y por el Espíritu Santo. Así que intentar acercarse al Padre prescindiendo del Hijo equivale a llamar mentiroso a Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí, allí en Juan 14:6. Pablo reafirma esto cuando escribe en Romanos 8:14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, Papito. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¡Aleluya! El apóstol Pablo enseña que Dios envió a Jesucristo para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Escribe en Gálatas 4:5. Y ustedes no han recibido un espíritu que nos esclavice, que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Vos sos hijo de Dios. Y ahora, mi hermano, vos podés clamar y llamarle Abba Padre. El apóstol Juan dice en su primera epístola, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios.
y lo somos, asevera Juan, allí en 1 Juan 3:1. Jesús quiere que tengamos la convicción, mis amados, de que Dios es nuestro Padre, para que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y alcancemos el oportuno socorro, como lo dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Un día, este versículo se hizo realidad en mi vida. Fue el día en que entendí que necesitaba a Jesús, ya hace 50 años. Pero quedó marcado en mi corazón que Dios me estaba ofreciendo el regalo más preciado, el regalo de la vida eterna, y que debía confiar en que había un milagro para mi vida. Y lo hubo. Y lo hubo, porque la salvación eterna es el mayor milagro que podés recibir de parte del Señor. Amén. Ahora, estoy seguro que lo hubo también en vos. Y también como hoy Dios te lo está ofreciendo a vos, si es que aún no te has acercado a su trono de gracia, a ese trono de gracia de forma confiadamente para recibir a Jesús como tu Salvador personal. Hoy tenés la oportunidad de que te suceda lo mismo que me sucedió a mí. Darte cuenta realmente de que necesitas a Cristo y de que hay un milagro esperándote. Es el milagro de la vida eterna. Ahora, la segunda palabra es nuestro. En primer lugar, la palabra nuestro es una condenación al egoísmo humano. Las personas generalmente se expresan en primera persona del singular. Yo pienso, yo creo, yo opino, mi vida, mis derechos, mi dinero, mi casa, lo mío. El ejemplo bíblico más relevante del egoísmo humano es el rico insensato de la parábola, allí en Lucas 12, 17 y 19. Después léelo en tu casa. El rico dijo allí en el verso 19, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. En definitiva, él solo piensa en mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi bienestar. La máxima o el dicho del egoísta es yo primero, yo después, yo siempre. Hay un refrán que dice, no me importa que la mar se seque si yo no tengo barcos. ¿Qué me interesa? A mí no me afecta. Y es interesante notar cómo Cristo enseña cómo orar al Padre nuestro y no a mi Padre. Vuelvo a repetirlo. Es interesante notar cómo Cristo enseña a orar al Padre nuestro y no a mi Padre. Y lógicamente, si es nuestro, es también mi Padre, ¿sí? Pero se nos enseña nuestro y no mío. ¿Por qué? Porque lo nuestro es mío, pero lo mío no es necesariamente nuestro. ¿Se entiende lo que digo? El Padre nuestro es una condenación al egoísmo humano, como ya dije. Porque el egoísmo es uno de los deseos de la carne y esto destruye las amistades y estorba la oración. En Mateo 19, 21, 22 dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Parábola del joven rico. Y fue el egoísmo de este joven el que lo llevó a darle la espalda a Jesús. En segundo lugar, nuestro es una defensa a la hermandad cristiana. La oración del Padre Nuestro establece la base para una verdadera hermandad dentro del seno de la Iglesia de Jesucristo.
Cuando tenemos a Dios como nuestro Padre, ¿sabes qué pasa, mi hermano? Se derriba nuestro egoísmo y cualquier argumento humano que pretende dividirnos y crear barreras entre nosotros se disuelve, se destruye. La Biblia dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque tenemos, como lo dice Efesios 4, 5, 6, tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo, tenemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En nosotros hace que no me cueste tanto trabajo reconocer y aceptar que Dios tiene otros hijos que son mis hermanos en Cristo. No importa cuál sea su nacionalidad, no importa cuál sea el color de su piel, no importa cuál sea su idioma, su nivel cultural, su estatus social, ni cuán rico o pobre sea, si es o no espiritual, los considero mis hermanos. Aunque el cristianismo no deja de ver estas distinciones a veces, sí las hace irrelevantes para que entremos en un pacto con plenos privilegios como hijos de Dios. Gálatas 3, 28, 29 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y Jesús le dijo a sus discípulos, allí en Juan 13:35, todo el mundo se iba a dar cuenta de que eran sus seguidores si se amaban los unos a los otros. Y Pablo les dice a los efesios: sean humildes, amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Así que como miembros, iglesia de la familia de Dios, tenemos el deber de estimularnos en la fe. Tenemos el deber de respetarnos. Tenemos el deber de orar los unos por los otros. Amén. La tercera frase es: ¿qué estás? Para el Señor es sumamente importante que los que oran al Dios Padre crean que Él existe. Porque no es posible tener una relación personal con alguien que no existe, ¿sí? Ese amigo invisible que quizás algunos tuvieron de niño. De ahí la expresión Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta expresión que estás es un reconocimiento indiscutible de la realidad, de la existencia de Dios. Porque lo que está tiene ubicación, y en este caso en el cielo, y todo lo ubicado existe sin discusión alguna. La Biblia dice claramente que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, dice Hebreos 11:6. Aquí el escritor a los hebreos revela los dos elementos esenciales en la fe: creer que Dios existe y creer que Él es un Dios personal, que cumple sus promesas, que premia a aquellos que con sinceridad lo buscan. La expresión de Jesús, que estás, es un golpe mortal a la incredulidad, que es la madre de todos los pecados. El Señor quiere que nunca le permitamos a Satanás que siembre dudas sobre la existencia de Dios y de su bondad infinita que tiene sobre sus hijos. Dios existe, lo crea el hombre o no lo crea. La existencia de Dios no depende del hombre. Gracias, Señor, por eso. Todo lo contrario, el hombre existe porque Dios existe. Amén. Y la negación de la existencia de Dios por parte de los ateos, ¿sabes? No significa que no exista, sino que quienes niegan su existencia y se resisten a recibirlo en su corazón, dicen de que no creen en Él. No dicen que no existe, dicen que no creen, que es diferente.
El problema que algunas personas tienen respecto a la existencia de Dios es que para ellas Dios no es algo concreto, sino algo abstracto o nebuloso, perdido en la incertidumbre, como una especie de apéndice cultural o quizás un recuerdo imperfecto que fue puesto en la mente en la niñez y con el tiempo se va borrando. Pero el Padre Nuestro presenta a Dios como un ser infinito, como un ser personal. Tener una relación personal con Dios forma parte de las riquezas de la vida cristiana. Dios no quiere que solamente sepamos algo de Él. Dios anhela que le conozcamos personalmente. Y por eso es tan extraordinario, mi amado, saber que nosotros, simples criaturas mortales, podamos conocer a Dios personalmente como nuestro mismísimo Padre Celestial. Amén. La cuarta frase y última es en los cielos. ¿Qué significa que está en los cielos? Los cielos son un punto de elevación, de prominencia, desde donde se domina el universo. Es la dimensión espiritual donde está Dios y donde estaremos nosotros con Él en un futuro. Y por lo tanto, esta expresión hace referencia tanto a la grandeza y gloria de Dios como a su omnipresencia. En los cielos no dice que Dios está más allá de todos los esfuerzos humanos, de todas nuestras intuiciones, de todos nuestros deseos, de todos nuestros propósitos, que por muy sublimes que sean o parezcan serlo, la realidad de Dios sobrepasa todo lo que el hombre pueda o quiera alcanzar. Una de las tendencias del hombre es limitar a Dios. Y a Dios no se le puede confinar, a Dios no se le puede limitar a ninguna estructura humana. Entiéndase, denominaciones, concilios, ni aun edificios. La Biblia enseña que Dios tiene a la tierra como estrado de sus pies. Y sus ojos pasean sobre la tierra y nada escapa a su mirada. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Allí en Isaías 66:1. Algunas personas, saben, equivocadamente limitan a Dios a una urna de cristal, otros lo limitan a un símbolo que llevan en el cuello, otros lo limitan a algo que llevan colgado en el espejito del auto. Algunos cristianos no solo limitan a Dios al domingo en la iglesia, sino que piensan que Él queda detenido y encerrado en el templo cuando lo cerramos la puerta y nos vamos. Tienen el falso concepto de que pueden actuar a sus antojos, como si Dios solo tuviera conocimiento de lo que ocurre durante el tiempo del culto en el templo y que ya después se desinteresa de lo que nos pueda suceder. El saber que Dios está en los cielos, mi amada iglesia, debe más bien equiparnos como cristianos de una ética no temporal, sino constante, donde quiera que vos estés, Dios está contigo y te está viendo. Amén. Esa seguridad la tenía el rey David cuando dijo allí en el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu?, se pregunta. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. No debe ser motivo de temor o miedo, sino de consuelo. Que no hay sitio donde quiera que te encuentres o donde quieras que vayas, que no esté inspeccionado por Dios y que haya tomado las medidas de seguridad para protegerte y guardarte del mal. Pase a adoración. Adelante. En todo lo dicho en esta mañana, mi amado,
hemos visto, y espero que aprendido también, que a través de la oración del Padre Nuestro, el Señor nos recuerda que el concepto que tengamos de Dios determina nuestra relación personal con Él. Cuando oramos al Padre Celestial debemos hacerlo con plena confianza y devoción. Padre, nos recuerda que formamos parte de la familia de Dios, que tenemos hermanos en Cristo, a quienes debemos amar, a quienes debes respetar, apoyarlos en oración, nuestros. Nos recuerda que Dios es real, nos recuerda que Dios existe y desea premiar a todos los que se acercan con fe a su trono de gloria. Que estás, que sé que estás. Nos recuerda que Dios está en los cielos y desde allí velan nuestros pasos y pelea nuestras batallas desde los cielos. Iglesia, adoremos y confiemos en el Dios del Padre Nuestro que está en el cielo, que es un Dios vivo y es un Dios poderoso. Amén.